Hola, saludos y saludas, Matusalenes todes. Hoy es 20 de agosto de 2020. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa y Efecto. Como siempre, tenemos hoy a Íñigo y a Fran. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias. Muy buenas. Íñigo. Pues hoy vamos a atacar la segunda parte sobre el control de minions. En el anterior episodio hablamos sobre las estrategias centradas en el combate como vía. Y en este otro exploraremos otras maneras de anular a los esclavos. Fran, ¿podrías introducirnos un poquito en estas alternativas? Sí, vamos a hablar sobre todo de estrategias, como has dicho, que anulen a los esclavos, pero que no se centren en combate. Que utilicen acciones especiales o algún tipo de acción política a la que prácticamente todos los minions tienen acceso para conseguir un efecto parecido. Algunas anularán la capacidad de actuar o bloquear y otras directamente se centrarán en destruir a los minions. Íñigo. Pues sí, efectivamente, es lo que ha dicho Fran, ¿no? Acciones que sean diferentes a entrar en combate para controlar igualmente la población de minions en mesa. Ejemplos de esto que vamos a hablar, pues serían... Hay muchísimas acciones que permiten hacer esto, muchas, muy diferentes. Entonces hay que separar un poco porque no todas hacen exactamente lo mismo. Hay acciones como por ejemplo Sensory Deprivation o Unburdening de Bestial Soul, que sirven para anular minions, ¿vale? Para que no te hagan no hagan acciones o no hagan acciones contra ti. Mind Numb también podría entrar aquí, aunque es un poquito más light, un poquito menos eficiente. Perdón, es mucho menos eficiente en realidad. Otro tipo de acciones sería la de suprimir los minions, como por ejemplo con Banishment. Hay muchas opciones de hacerlo. También está la opción, la alternativa de robar los minions con acciones que los robas de manera temporal o de manera permanente. Y luego está la más drástica de todas, que es la de mandarlas a torpor. Mandar a los minions a torpor, que se puede hacer de muchas maneras también. Yo quiero hacer una división bastante clara, que es las acciones o cartas que te permiten anular esclavos de una forma más o menos drástica. Hay cartas que directamente, como por ejemplo has nombrado el Banishment, anulan directamente un vampiro porque lo hacen desaparecer de la zona de Ready. Y luego hay otras maneras de hacer que un vampiro sea menos efectivo o esté incapacitado, no en el sentido técnico de la palabra, sino entorpecido, por ejemplo, con cartas como, ¿cómo se llama esta la de Malkavian o Malkavian Entry-View? Derange. El Angie. Eso es. Que lo que hacen es entorpecer las acciones del vampiro, no solo cambiándole el clan, sino también haciendo que gaste sangre todos los turnos y bueno, este tipo de cartas que seguro encontraréis muchos ejemplos. ¿Cómo lo desarrollarías? Bueno, desarrollarlo. Hablemos, por ejemplo, de la estrategia, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con ello y cómo lo consigues? Ya que hemos dividido los mazos, vamos a hablar, por ejemplo, primero de los mazos que anulan a los vampiros. El Sensory Deprivation, por ejemplo, o el Burning de Bestial Soul. Pues, se basan en que los vampiros que tú elijas en un principio no puedan hacer acciones. Con menos vampiros haciendo acciones, la mesa se ralentiza, por lo menos en los puntos donde tú elijas, porque tú eres el que elige qué vampiros se van a quedar anulados, y tú puedes o verte menos presionado por tu predator o menos bloqueado por tu presa. Muy interesante si me permites meter una cuña, Fran, Sí. perdona. Es interesante porque este tipo de acciones, el Sensory Deprivation, por ejemplo, lo que hace es que no se pueda enderezar el minion a quien le has puesto el Sensory. Entonces debilita su capacidad de actuar del Matusalén, pero no necesariamente debilita su defensa, porque puede seguir jugando reacciones, puede seguir jugando un Wake para intentar bloquear. Entonces, jugarlo contra el Predator es una manera muy interesante de evitar que te agredan, pero no dejarle vendido del todo y que se pueda seguir defendiendo. Bueno, en parte, al fin y al cabo, las reacciones pues
todas las cartas están limitadas, las reacciones también. Al Predator se lo vas a jugar sobre todo si está siendo muy agresivo o si tiene un vampiro muy peligroso. Creo que tienes mejor corazón que yo. La única vez que he jugado un mazo de Sensory de Privation, le eché el Sensory a el primer vampiro que sacó mi depredador, le hice pum, Sensory. Sería Para un que, vampiro que vayan muy más despacio. especial. No, la verdad es que no. Entonces, Pero bueno, quería ganar tiempo para yo desarrollar mi juego despacio. También es verdad que mi presa tenía vampiros muy malos, todos de capacidad 3 o 4 como mucho, entonces perder un Sensory que son 3 de sangre en inutilizar un mocordo de 3, pues, no. Así que lo tiré para atrás. Ahí es verdad que hay que tener en cuenta, porque vale 3 sangres el Sensory. Todo el mundo sabe que en un mazo de Sensories vas a tener muchos trucos para no pagarlo todo. Pero gastar esa carta en un vampiro a lo mejor de 3 no es la mejor opción. no es muy rentable. Yo veo una diferencia un poco clara. Voy a hacer una comparativa con las barajas de combate, que es que mientras que las barajas de combate, a pesar de que tienen sus puntos bastante negativos, la inversión en sangre que tienen que hacer a la hora de ejecutar una acción de combate en general es baja porque van a dominar en el combate. Estas barajas, las acciones que utilizan suelen ser bastante caras o como mínimo tienen unos requerimientos bastante altos. ¿Cómo lo diferenciaríais vosotros? Bueno, la mayoría de acciones de este tipo, por ejemplo, seguimos con el sensor de Privation, sí que es verdad que es muy caro y además vas en sigilo. O sea, está claro que vas a tener que invertir, aparte de la acción, varias cartas. Pero la diferencia es que suelen ser de alguna forma más definitivas. Hay muchos vampiros que al ponérselo es posible que ese vampiro no vuelva a jugar. No todos los mazos tienen segundas tradiciones o animalismo, que son de las disciplinas que más son las disciplinas que más capacidad tienen para envenenarse. Es posible que un Ventu antitribu al que depraves se quede girado ya toda la partida, a no ser que el vampiro que se lo haya jugado desaparezca. Entonces, vas a tener que jugar varias cartas para poder colar la acción, pero sí que tiene una capacidad de éxito muy alta. Sin embargo, en un mazo de combate sí es verdad que vas a invertir menos, porque desde un principio deberías estar aventajado en combate contra tu presa, o sea, contra tu objetivo, pero es posible que a la primera acción no consigas combate. Así es. Como, de nuevo, otra similitud con las barajas de combate, yo creo que son estas nuevas estrategias necesitan reunir muchos recursos, muchas cartas de su biblioteca para poder cumplir su cometido. Otro ejemplo que podríamos poner, el archiconocido, las barajas de purgas de Baltimore utilizan muchos recursos de su baraja de biblioteca y también de cripta para poder alcanzar su final. El chiringuito, ¿no? De alcanzar el momento en el que estás dominando la mesa porque eres tú el único jugador que tiene acciones. Mientras que no tienes casi nada de bloqueo, modificaciones de blitz o cosas del estilo. Barajas muy centradas en los suyo. No, yo discrepo, si me dejas decirte, Sí. yo discrepo un poco de eso, porque así como el ejemplo que ponía Fran y estábamos hablando de anular Minions y usar Sensory de Privation, sí que entiendo que hace falta un esfuerzo grande porque tienes que meter cartas de sigilo, tienes que meter los Sensories, tienes que meter cartas que te permitan recuperar sangre, tienes que meter muchas cosas. Concretamente, los mazos de purgas de Baltimore creo que son razonablemente económicos en ese aspecto. Con que metas 7 purgas y un poco de sigilo para que entren. No soy experto, nunca he jugado purgas, pero sí que las he visto jugar. Y he visto más combinar la estrategia de purgas con otras cosas que no dedicarle demasiados huecos de la baraja, demasiados slots de la baraja para que tenga efecto la purga. Bueno, yo lo primero, creo que todo el mundo, cuando hablamos de purgas de Baltimore,
Enseñaremos la imagen de la carta, creo que todo el mundo más o menos la conocerá, no voy a explicarla, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que sí que es verdad que las purgas necesitan un poquito de... Sí, porque en un principio tú vas a sacar un vampiro más grande de lo normal, de 10 u 11, el primero. ¿Vas a llevar cartas para sacarlo más rápido o no vas a sacar apenas? Después, para que el mazo funcione bien, entre comillas, sí vas a llevar muchos quick drives, porque vas a querer usar la purga y a lo mejor quieres hacer un govern hacia abajo. O comerte a una presa, a un vampiro de la presa. O sí, pero estoy hablando primero de lo que es hacer la purga. Hacer la purga, un friki, un govern abajo para tener un segundo vampiro cuando la purga se haya ejecutado. Todo eso con sigilo, por supuesto. Algún combatente, porque si ven que has jugado una purga, lo mismo alguno te intenta tumbar antes. Y una vez que se ha ejecutado la purga, tienes que salir del letargo o sacarlo con el segundo vampiro que has sacado. Una vez tienes los dos fuera, tienes que ver lo que haces. Diablerizar vampiros, porque si no, no tiene sentido haber hecho la purga. Robar alguno de ellos para tener ventaja en la mesa. E incluso pensar hacer una segunda purga si ves que hay jugadores que están sacando otro vampiro. Es decir, vas a llevar aceleradores, govern, friki, sigilo y algo de defensa aparte de las purgas. Si son mazos, no se llegan a atascar como si fueran una turbo, pero sí necesitan muchas cartas y que te salgan en un orden, digamos, indicado. Vale, es la misma sensación. No, hombre, también es cierto es cierto. Que hay alternativas en este tipo de estrategias que no están tan focalizadas. Por ejemplo, quizá una baraja de Temptations tenga capacidad para hacer otras cosas, porque básicamente la baraja de Temptations lo único que hace es tirar tentaciones. Que además, antes de pasar, lo de que acabo de decir de la purga, sí que es verdad que aunque no te saquen todas las cartas que tú quieras, sí que obtienes cierta ventaja al obligar a los demás jugadores a gastar una acción y salir del letargo. Incluso ellos mismos pueden entorpecerse, ¿sabes? Saco mi vampiro, pero cuando tú vayas a sacar al tuyo te paro. Eso puede ser que ocurra y también te beneficie. Es decir, que el mazo no tiene por qué ser como he dicho exactamente, ¿sabes? Continúa, Iván, por favor. No. Creo que queda claro que cada una de todas este tipo de estrategias tiene diferente manera de organizarse, un poco al gusto y a la manera de jugar de cada uno de los jugadores. Vale, ¿qué diferencias veríais vosotros entre cómo controlar un vampiro? A ver, obviamente está la diferencia visible entre combate o bloqueo y este tipo de acciones tan directas. Pero, ¿cómo veríais vosotros desde el lado estratégico la diferencia que hay a la hora de aplicar ese control? ¿Os tomaríais tantas libertades a la hora de anular un vampiro como a la hora de pegarle? Yo, de hecho, diría que yo creo que hay que ser más selectivo, más libertades con este tipo de estrategias. Creo que hay que ser más selectivo con los mazos de visitas, porque un mazo de visitas que está bien montado, vampiro que entra en combate, vampiro que derriba a su oponente. Si no, es que algo está fallándole. Entonces, si con un mazo de visitas cada acción supone enviar al letargo a un minion rival, me parece muy contundente. Entonces, con este otro tipo de estrategias no siempre sucede así. Un Sensory de Privation sí es contundente, pero hay maneras de escaquearse. Un Temptation no es inmediato, aunque es una manera de control, pero no tiene por qué ser inmediata. Entonces, puedes jugar con un poco más de libertad, yo creo. Porque un vampiro que mandas al torpor sin sangre, mediante una visita, es un vampiro casi perdido ya. No necesariamente, pero sí que creo que hay que ser más selectivo. Además, los recursos que utilizas en un combate son muchos. Y con este otro tipo de estrategias necesitas una única carta de acción y 2 o 3 cartas de sigilo para que entre, ¿no? Luego están todos los añadidos que habéis mencionado antes, pero esto ya lo veo un poco como aparte.
un poco como aparte. Por eso creo que hay más libertad con este tipo de estrategias que con una estrategia de visitas. Eso es lo que quería decir. Gracias. Entonces estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Íñigo. ¿Estás? ¿No? ¿Sí? Sí. La verdad es que cuando los mazos de Temptation setitas, por ejemplo, o mazos de Minrage, sí que tienes más, digamos, margen para hacer otras cosas o atacar a varios vampiros a la vez. Incluir más cartas, digamos, de políticas, influencia hacia abajo, blitz. En un mazo de combate, la verdad es que son más, digamos, rígidos. Un mazo de robar minions, además, tú haces la acción, por ejemplo, Mind Rape, pum, le robas el vampirito, pero luego se lo devuelves. Ya está. Gracias por el préstamo, toma. Sin intereses. ¿Quién es el inocente ahora? ¿Eh? ¿Quién es el inocente ahora? Bueno, también me gustaría incidir en que hay, dentro de este tipo de estrategias, hay cartas que te permiten controlar a los vampiros, pero necesitan algo muy similar a lo que ocurre con Temptation, tirar muchas veces la misma carta, como podría ser, por ejemplo, Shattering Crescendo, Cryptic Mission, ese tipo de estrategias que requieren muchas acciones para poder anular a diferentes vampiros. Estrategias de mandar al letargo, pero que no son de combate, por ejemplo. Anulan a los vampiros por las malas. Por ejemplo, yo tuve un poco de experiencia jugando una baraja de Cryptic Mission, de Remedia Antitribu, con muchísimos aliados y bastantes eventos, y era una baraja bastante desagradable porque era, ¿cómo decirlo?, era muy recurrente en el sentido de repetir una vez y otra y por desgaste acabar anulando a varios vampiros o incluso jugadores. Creo que la experiencia es muy diferente a la hora de echar un banishment y creo que el impacto en la mesa también es muy diferente. Porque un banishment, el efecto que tiene es completamente inmediato, mientras que si me dedico a tirarte Shattering y Crescendo, la gente ya está viendo a lo que vas y está viendo las consecuencias de forma progresiva. Pues son, desde mi punto de vista, son estrategias, hacen lo mismo, pero son distintas. Ese tipo de barajas, Shattering Crescendo, Cryptic Mission, Horse Souls, para empezar, desde mi punto de vista, se basan más en tener varios vampiros, 4, quizás 5, mientras que las barajas tipo Banishment, Minrage, suelen tener menos vampiros y más grandes, porque las primeras se basan en hacer acciones y te las van a bloquear a veces no, y llegar a un punto en el que tu objetivo o esté en letargo o esté sin sangre y no pueda hacer nada, se vea ya obligado a cazar. Entonces, yo creo que la primera diferencia es esa, la cantidad de vampiros que vas a tener en meta y tu capacidad. Y la segunda es que los mazos de tipo Shattering, bueno, el de Shattering en concreto no, pero de Horse Souls, su tipo de combate es agresivo, mientras que los mazos de Banishment es un combate más defensivo. Porque los mazos de Horse Souls, al fin y al cabo, lo que quieren es mandarte al juego al vampiro. Así que no les hace ningún mal que tú les pares y os peguéis. En un principio deberías tener buen combate y hacerle más daño. Así es. O sea, digamos que contemplan la posibilidad de entrar en combate, mientras que los demás no. Coincido. Como desde el lado de víctima de este tipo de estrategias, ¿cómo crees que uno puede enfrentarse a una baraja de control de minions? Es que, aunque no lo parezca, son barajas agresivas. Tiene cosas importantes que decir este chico. No pasa nada con que me robe la palabra. Sigue, Fran. Perdón. No, habla. Sigue. Perdona. No había visto que te habían pasado el micro, tío. Sigue, ¿qué estabas diciendo? Sigue. Ya que se había vuelto un debate a dos.
No, iba a decir que los mazos de control de minion, la mayoría de ellos, al final son mazos agresivos. Pueden ser agresivos contra la presa, contra el predator o contra otros, pero son mazos agresivos. Entonces va a haber muy poca negociación con ellos. Si acaso si eres su cruzado, puedes negociar para que te haga el trabajo sucio. Pero la presa tiene muy poquito que hacer contra ellos. Una tregua va a ser temporal, porque al fin y al cabo va a intentar matarte después. Mi visión es un poco diferente, porque la pregunta era si eres la presa de un mazo de este estilo, cómo gestionar la partida, ¿no? Cómo ver la partida. Yo diría que hay que tomársela con calma, porque son mazos que, como hemos comentado, gastan muchos recursos del mazo en poder hacer esta estrategia, que no siempre es rápida, de hecho casi nunca es rápida, y que requiere mucho esfuerzo. Entonces, es una partida que tienes que jugarla con visión a medio y largo plazo. Tienes que tener la paciencia suficiente para que el predator de tu predator le hiera lo suficiente para que dedique sus acciones agresivas, para que tu predator dedique sus acciones agresivas al predator. Es decir, tienes que mantenerte con vida. Tienes que cazar, tienes que hacer un poco de bloat, de recuperar pool. Tienes que mantenerte con vida, pedir ayuda un poco al resto de la mesa. Lloriquear, eso es muy importante, claro. Porque si el mazo de herraduras que tienes detrás, en vez de lanzarte las herraduras a ti, las está lanzando a su predator, porque se tiene que defender, porque no le queda otra que defenderse, tú ya estás dando pasos grandes hacia adelante. Porque te estás quitando presión, y no solo te quitas presión, sino que las cartas que dan la victoria a tu predator contra ti no están siendo utilizadas contra ti y se están perdiendo en otro objetivo. Entonces tienes que dedicar esfuerzos a mantenerte con vida y, a poder ser, a mantener tus minions con vida. Y si eso no es posible, pedir al resto de la mesa que te saque a los vampiros de torpor. Así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que tomárselo con un poco de tranquilidad. Si tienes la buena suerte de pilotar una baraja. Todo esto cambia si tu predator es un mazo de purgas, entonces estás perdido. Bueno, depende de que lo juegue, claro. Sí, si tienes la fortuna de estar llevando una baraja que tolere ser ralentizada, que pueda ser jugada en turnos más avanzados, y tienes también la capacidad de negociación, vaya por ello, desde luego. Y creo que es mucho más fácil soportar este tipo de estrategias cuando llevas criptas de baja capacidad en vez de una cripta de vacas, que a la hora de enfrentarse con cualquiera de estas estrategias va a tener severos problemas. Bueno, pues la verdad es que no sé muy bien qué más comentar. ¿Cuáles son de estas estrategias vuestras favoritas o las que tenéis más experiencia? La única de este tipo que yo he jugado ha sido de Temptations, la verdad. Y son muy divertidas para mi gusto. Setitas con algo de política para jugar Free State, Gun, y tentar al Predator, sí. Y es que para mi gusto te puedes quedar vampiros aleatorios y a lo mejor hacer poco más que tirárselos a la cara a tu Predator. Es decir, no necesariamente tiene que ser una baraja que gane muchas mesas, pero sí que es muy divertido. Además, tiene mucha capacidad de negociación, como todos los mazos políticos, y eso siempre está bien. Mi experiencia es lamentablemente mucho peor que la de Fran, porque es una estrategia que me atrae mucho, la del control de la mesa a través de acciones que no sean visita, y he intentado muchas cosas, pero la verdad es que ninguna me ha funcionado. He intentado mazos de herraduras, no he conseguido que furrule. He intentado mazos de Temptation, no he conseguido que furrule, y esto es una gran frustración para mí porque followers offset. He conseguido que me funcione un mazo que
vilmente copié de internet en una partida por Lucky, que es un mazo de Sensory de Privation, el único que he jugado en mi vida. Por eso funcionaba, claro, porque estaba copiado. Yo no me lo hago ni con suerte. Y, joder, muy bien. O sea, aquello funciona muy bien, ¿eh? Se controla de verdad la mesa. Y lo otro que quería decir que era... que me gusta la estrategia, la idea, pero me cuesta. Ya. Me ha quedado algo en el tintero, no sería tan importante. Bueno, no pasa nada. Es la edad, no te preocupes. En mi Se me ve el experiencia, cartón ya. eso es. Bueno, no solo tú, mira esto. Joder, yo En quiero mi el pelo de experiencia- Fran, tío. No. ¿No lo quieres o no te lo dejo? No lo quiere, no lo quiere. Ah, vale. En mi experiencia, yo jugué unas cuantas partidas con la baraja de Cryptic Mission, me lo pasé muy bien porque yo siempre pienso que es lo mismo. Cuanto peor se lo pasen el resto de los jugadores, mejor me lo paso yo. Es como robarle los puntos de alegría. Es algo que me encanta. Qué asco de jugador. Qué asco. Y luego Ay. otra estrategia que me gusta mucho de este estilo, aunque se suele ver bastante menos porque yo creo que es menos efectiva, aunque no sé si se podría categorizar dentro de este bloque, porque igual no lo es tanto, es una baraja que me monté centrada en Mercy for Set. Mercy for Set, bueno, ahí tendréis la imagen de la carta, lo podéis leer. Acaba siendo muy frustrante si tienes un vampiro que tiene la capacidad de lanzarlo de forma constante y de parar cuando es necesario las acciones que consecuentemente te va a dar el Mercy for Set. Pero bueno, sin más. He recordado lo que iba a decir antes, perdón. Dime. Termina. No, ya está, ya. Bueno, lo que iba a decir es que efectivamente no era nada importante, por cierto, pero creé una abominación que todavía tengo montada en cartas, tendré que deshacerla porque no va a ningún lado, con The Haunting. 10 de Haunting creo que lleva, o 11. Que es una carta de dementación que se la pones a un minion. Si esa dementación o superior va con sigilo, si no, ni eso. Y entonces en la untap, en la unlock, le chupa uno de sangre. Quema uno de sangre el vampiro. Y se la tiene que quitar con una acción. Entonces, con esa basura y unos toquet, que es un gangrel antitribu que tiene dementación a superior, nadie sabe ni cómo ni por qué, y una acción que está guay, un texto que dice que hace 2 de daño con una acción directa, me hice un mazo de mano negra con la idea de hacer eso. O sea que ya no funcionaba ni vamos. 2 partidas le he dado. Hombre, vacié una... Arica no, la otra tonta, ¿cómo es? ¿Malforzata? No, la otra, la gangrel. Stanislava. Vacié una Stanislava a 0 en un turno. Así que bueno, algo pasó. Pero aquello no funciona. ¿Creéis que son difíciles de jugar? Yo opino que son barajas muy complicadas de jugar. ¿Qué pensáis vosotros? Depende de la baraja. Yo nunca he jugado una, pero parece que Baltimore Purge es un paseo. No sé, la gente las tiene muy mal vistas. Yo creo que si bien sí son difíciles de jugar, estas barajas de control, sobre todo son difíciles de montar. Porque montarlas es muy complicado, valga la redundancia. Porque tienes que meter las acciones de control, el sigilo para que funcionen, tienes que conseguir también defenderte, tienes que hacer un montón de cosas. Y es súper chungo encontrar el equilibrio en todo eso. Sí, barajas como Sensory Depravation, por ejemplo, es que es el Sensory Depravation en tu defensa, básicamente. Sí, pues esa es la fácil de todas estas, pero yo me he intentado montar la baraja de Temptation, la baraja de Free State Rand y no consigo, que no me sale. A mí no me sale ni, vamos, la de Horses Shoes, la de The Haunting, ¿qué más he montado? Yo que he montado de todo y no me... Soy muy malo montando mazos, pero bueno, en fin. Ah, bueno, eso te iba a decir, si te has montado tantas barajas y no te ha funcionado ninguna, igual. No debes decir que una baraja de Horses Shoes, del palo de unos 30 Horses Shoes,
también lo estuve mirando y ni siquiera llegué a montarla porque Es que... Bueno, Pero yo y cuando luego digo montar, no digo montarla y jugarla, digo sobre papel. vale. Jugarlas muchas menos. Porque es que luego también está en plan, si quieres jugar la baraja, está conseguir las cartas. Porque bueno, igual hay algunas que son fáciles, pero vete y tú consigues, por ejemplo, 10 de ranch o 10 purgas. Así eso es guapo. se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer. Si tienes amigos. en Hombre, el hoy día mundo. sí. Hoy día con una fotocopiadora lo que quieras, que todo está permitido. Y siempre está el Lucky, al fin y al cabo. Pues sí. Chicos, creo que esta sesión se está alargando un poco. Le voy a dar la despedida a Íñigo porque él se sabe los nombres de Sí, estos tipos. Mira cómo me los sé. ¿No se ve el papel? No Tengo sé. un papel donde los tengo apuntados. Porque mis amigos los noruegos tienen unos nombres que yo no sé, en fin. Pero bueno, Voy a antes decir de una esto, cosa. ¿tenéis alguna nota final que queráis añadir? Bueno, tenemos que hacer los 2 consejos, ¿no? Por cabeza, antes de... Ah, sí. Sí, sí. Mi consejo es no juegues esta mierda, te lo vas a pasar demasiado bien. Bueno, se han quedado algunas cositas en el tintero, que ya los hablaremos en otro momento. Pero si yo tuviera que dar 2 consejos es, primero, necesitas tener la piel muy gruesa, porque estos mazos no hacen amigos. O sea, una cosa es defenderse y otra cosa es anular que otra persona juegue. O sea, vas a ir al odio. Y el segundo consejo es que te haga unido al primero, que te dé igual lo que piensen los demás. Y ya está. Pues sí. Pues sí. Yo mis 2 consejos, voy a empezar con el primero, porque no sé cuál va a ser el segundo, los voy a improvisar, pero sin duda el primero es, cuando te hagas un mazo de estos y lo pruebes, no hagas como yo, pruébalo en las mesas, no los dejes en el papel. Pruébalo muchas veces, y ve afinándolo despacio, porque son súper difíciles de montar, al menos es mi opinión, es mi experiencia, son muy difíciles de montar. Entonces, dale muchas partidas, una y otra y otra y otra. Contra varias estrategias, si puedes. Sí. Y como segundo consejo, diré, tanto para ganar la partida como para sobrevivir a la partida, un mazo de control parecido a los mazos de visitas. Tienes que saber negociar, tienes que hablar con todo el mundo, porque no puedes controlar a 4 Matusalenes a la vez. Es imposible. No puedes controlar a 4. Entonces, o controlas a uno y que otro... O sea, quiero decir, o esperas a que queden menos Matusalenes para empezar a controlar fuerte, o vas hablando con unos que te ayuden haciendo su propio trabajo, trabajándose su propio punto, de tal manera que no te entorpezca a ti cuando quieras controlarlo todo. No sé si Pero se ha como con entendido. sí, con toda claridad, pero como con las barajas de combate, esas negociaciones llevando a la batuta, porque eres tú el que puede perjudicar gravemente al resto. Negocias, pero desde arriba, no desde abajo. Pero no hace falta siempre amenazar. Quiero decir, puedes negociar con la carta fuerte, pero no amenazando. Quiero decir, yo tengo un Horse's Shoes y tu presa tiene un Carlton Van Wyck. Yo le mato con mi Horse's Shoes, pero tú a cambio tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Me explico? O sea, no es todo amenazar, que también, pero... O yo tengo este Mind Ray, pues le robo el vampiro tal, te lo dejo vacío para que esté fresquito y ya lo puedas rematar o tal. Yo, así como con los mazos de visitas, sí que veo más factible el negociar bajo amenaza, coaccionar. De hecho, con estos no es... Creo que la negociación es un poquito más abierta. Muy bien. Pues nada, le dejo la despedida a Íñigo porque eso, y nada. Anders Lorf, Adam Sbjörnsson, Isaac Sbjörnsson, Biermark, por favor, volved a hacer vuestro fabuloso programa Cause and Effect. Y por hoy hemos terminado, chicos.